¿Qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Después de repasar la actualidad de la jornada, comenzamos ahora, como les decíamos anteriormente, hoy con un invitado excepcional. El próximo mes de mayo se cumplirá un año desde que Defensa lo designara como nuevo jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Bétera. De esta manera se convertía en la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Valenciana. Esta noche es todo un placer recibir en nuestros estudios en 7 Televalencia al Teniente General Gan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Próximo mes de mayo, decíamos, se cumplirá ya un año. ¿Se le ha pasado rápido al Teniente General? Ciertamente, muy rápido. Los ya casi 10 meses largos que llevo han pasado de una forma súbita. Tiene que ver un poco con el ritmo, diría casi frenético, que lleva ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad en su vertiente nacional y cuartel general de despliegue rápido de OTAN en su vertiente internacional. Lo descubriremos a lo largo de la entrevista, pero permítame que se lo pregunte. ¿A priori es el gran desconocido este cuartel general por los valencianos? Pues desgraciadamente creo que sí. Es un problema, entronca dentro de un concepto más amplio y más complejo que sería la cultura de defensa, ¿no? ¿Vale? Ese derecho y obligación que tiene todo ciudadano de conocer algo tan sencillo y tan complejo a la vez como son sus Fuerzas Armadas, ¿Sí? Cómo se articulan y qué misiones cumplen, porque son siempre en beneficio de la sociedad. ¿Y dónde está el fallo? ¿Quizás por la sociedad o también por las Fuerzas Armadas, porque lo vemos como algo diferente, distinto? Busquemos un punto intermedio, ¿no? Yo creo. Sería lo idóneo. Hay que prescindir de conceptos maniqueos y de ideas preconcebidas acerca de que los ejércitos están para hacer las guerras, son ejércitos de guerra. Los ejércitos son herramientas de seguridad, son herramientas de disuasión, ¿vale? Son herramientas de estabilidad para que las naciones puedan desarrollarse en las mejores condiciones. Desde ese punto de vista, es un elemento esencial del Estado que el ciudadano necesita conocer y valorar, aunque luego tome la postura que quiera. ¿Vale? Lo que no puede hacer es tomar una postura sin tener un conocimiento siquiera mínimo de cuál es la realidad sobre la que se opina. Bueno, pues este va a ser nuestro objetivo esta noche, conocer más de cerca ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad que, como saben nuestros telespectadores, está en Bétera. Por cierto, en este año casi ya que se va a cumplir, ¿cómo ha sido su acogida en la ciudad de Valencia? Pues excepcional, ¿Sí? Excepcional. Desde el punto de vista institucional, impecable. La relación con las autoridades locales, provinciales, autonómicas, pues impecable. Una relación como no puede por menos, ¿no? Entre personas civilizadas. Y luego en la distancia corta, con el valenciano, pues entrañables, es gente cariñosa, que quiere y valora a sus Fuerzas Armadas. Paradójicamente, conociéndolas poco, tiene mucho interés en conocerlas más, así que habrá que ayudarle. A diferencia de otras ciudades, quizás, Teniente General. Pues le diría que sí, ¿Vale? le diría que sí. Le diría que esta comunidad autónoma se abre al conocimiento, a la práctica. Un ejemplo fácil es las actividades que se hacen a lo largo de toda la comunidad autónoma. Por ejemplo, juras de bandera, por ejemplo, exposiciones, son masivamente atendidas. ¿Por los valencianos? Sí. Bueno, pues nos gusta este dato, sin duda alguna. Nos gusta. Enseguida entramos en ese cuartel general, pero de sus facetas, de su trayectoria profesional, se le valora muchísimo porque se le considera uno de los mayores expertos en terrorismo yihadista. Y si le parece, Teniente General, nos gustaría empezar por aquí. ¿Creciente amenaza global del yihadismo es un tema que preocupa? Ocupa y preocupa, efectivamente. Sí es una creciente amenaza global, viene así recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional, es uno de los elementos que vertebran la seguridad y, por tanto, el estudio de las amenazas, los riesgos y las respuestas. Desde el punto de vista interior, desde el punto de vista del territorio español, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una actuación impecable, al margen de que, como todos saben, es imposible garantizar un 100% de seguridad, pero la efectividad de la que hacen gala, la tenacidad y el buen hacer, yo creo que nos proporcionan unos niveles de seguridad encomiables. Y no tenemos más que dar un vistazo alrededor y ver otros países de nuestro entorno que están sufriendo la misma lacra y que pues a lo mejor lo están gestionando de peor forma. De peor forma, esto es importante. Menos eficaz. Pensando en el exterior, el yihadismo es el salafismo yihadista, para ser preciso, es la amenaza
emergente quizá más preocupante del siglo XXI. Es transnacional, es multiforme, adopta muchas caras, se reproduce de manera prácticamente incontrolada, requiere planes de carácter nacional, multisectorial, como por ejemplo el recién aprobado por Francia o el que ya aprobó en su momento España, Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Se reproduce en espacios donde los gobiernos son débiles o inexistentes. Estamos pensando en la franja saharo-saheliana, países como Nigeria, que están sufriendo el azote del salafismo yihadista, en ese caso Boko Haram, Somalia, Afganistán. Es un número incesante de muertos, esencialmente musulmanes, la mayor parte son musulmanes, sin que ahora mismo se vea un atisbo de solución a corto plazo, ¿no? Sí está claro que es el compartir inteligencia, el promover alianzas internacionales, fomentar la seguridad y el desarrollo en los países de origen, los elementos que canalizarán una posible solución, pero ahora mismo no está tan a mano. No está tan a mano. Preocupante les ocupa, como usted bien decía al principio, porque ahora mismo estamos en amenaza. Estamos en una situación de riesgo, sí. Estamos, como ustedes saben, hay decretado un nivel 4 de alerta, vale, lo que significa que hay una conciencia clara de que la posibilidad, hablamos de posibilidad y probabilidad, posibilidad siempre existe, la probabilidad en función de la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mantener un nivel de seguridad alto, ¿no? Vale. Un nivel 4 es muy alto. A efectos de probabilidad, no. A efectos de posibilidad, sí. ¿La diferencia? La diferencia es la cantidad de fuerza que se está empleando para controlar el fenómeno. Vale. Por ejemplo, se ha aprendido muchísimo. Se ha aprendido a lo largo del tiempo, desde aquel primer atentado desastroso de la estación de Atocha que recuerdan, se ha aprendido muchísimo acerca de técnicas, tácticas, procedimientos, de qué forma se sigue a las células, cómo se puede intuir la posibilidad de que haya un elemento emergente que esté radicalizando en una zona. Fallamos en el sentido de que no podemos abarcar todo, pero no por ineficiencia. Es que no damos más, no damos de sí. Usted valoraba al principio, cuando le preguntaba sobre la situación de esta creciente amenaza, las fuerzas de seguridad y la labor que se lleva a cabo. Esto es algo que quizás no conozca ese ciudadano de a pie, pero ¿podemos estar seguros en este sentido? ¿Podemos estar tranquilos? Mire, yo me remito a estadísticas, porque al final hay que ser claro, ¿no? Vale. Siguiendo, por ejemplo, a Fernando Reinares, del Real Instituto Elcano, y probablemente la persona que más sabe de terrorismo yihadista en España, el número de detenciones, el número de atentados frustrados en España es llamativamente mayor respecto al de otros países. Eso es por eficacia, eficacia policial. No puede ser otra cosa. Bueno. Es decir, no existe el factor suerte en esto, ¿no? Ahí está ese dato. Hablamos de la creciente amenaza global del yihadismo y también muy relacionado, usted también es experto con amplia experiencia en ello, en ciberataques. ¿Cuál es también la prevención ante estas amenazas? ¿Podemos compararlo con la amenaza del yihadismo? ¿En qué punto están los ciberataques? Desde un punto de vista pragmático, no. El ciberespacio es un dominio, es un nuevo dominio, es un dominio intangible, pero existe. No lo vemos, es donde las tecnologías de la información y las comunicaciones se despliegan y actúan, y es sobre ese dominio, se llaman global commons, elementos comunes de carácter global donde no hay legislación, ¿vale?, donde la regulación es inexistente y donde es un espacio libre donde el que se hace fuerte en él controla. ¿Cuál es el primer problema de la ciberdefensa? El primero es el eslabón más débil siempre, que es el factor humano. Siempre es la persona. Son la falta de medidas de seguridad, el bajar la guardia, el no atender a elementos que son de obligado cumplimiento, como por ejemplo el cambio periódico de contraseñas, el no abrir determinadas páginas. Al final el ser humano llega a una situación de agotamiento o de incredulidad y empieza a cometer errores. Son esos errores los que propician los ciberataques. Las máquinas solo son máquinas, ¿no? Es el factor humano el que acaba determinando la calidad. Quizás hay más conciencia o más preocupación por el yihadismo que por los ciberataques, porque hay más desconocimiento en este tema, pregunto, teniente general. Son más llamativos, ¿no? Son más llamativos. Es mucho más llamativo. Un muerto, claro. El hecho de un muerto es un fenómeno global, ¿no?, en un atentado terrorista. Un ciberataque
si siguiéramos al Centro Criptológico Nacional, habremos tenido el año pasado del orden de 60.000 ciberataques, de los cuales más de 2.000 han sido de gravedad. Son intentos de penetración en la infraestructura esencial del Estado, en algunos elementos que son de carácter muy crítico. Está claro. Yihadismo, ciberataques, temas que controla nuestro invitado hoy de sección en Ágora. Hablamos del teniente general Gunn. Dirige ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Bétera. Queremos entrar esta noche, nos abre la puerta. ¿Qué es exactamente el cuartel general terrestre? Usted nos decía al principio esas dos diferencias a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo la importancia de tenerlo en la Comunidad Valenciana, que no lo sabemos. Le explico primero la parte nacional y luego la internacional. Yo soy jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Esto desde el punto de vista nacional, territorio nacional, significa que soy el jefe del cuartel general de más nivel que existe en el Ejército de Tierra. Es decir, si hubiera un conflicto, yo dirigiría las fuerzas terrestres en ese conflicto. De toda España. De toda España. Ese cuartel lo tengo basado en Valencia. ¿Vale? Y tiene un Estado Mayor que es el que se encarga de preparar pues, los planes, hacer el seguimiento de las órdenes que doy, vigilar su cumplimiento, etc. Funciones típicas de planeamiento para las que, pues, con una periodicidad bastante alta, se ponen en marcha a través de ejercicios, maniobras, etc. Teniendo en cuenta que el sujeto de esas órdenes es el conjunto del Ejército de Tierra que se pondría a disposición de este cuartel general para una operación. Ahora pasamos a la esfera internacional. Es, en sus siglas, NRDC, que significa NATO Rapid Deployable Corps Spain, Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido OTAN, España. Esto es un cuartel general, es decir, capacidad de mando y control multinacional, española y de otros 8 países más ahora mismo, y en el futuro otros 2 más, que serán Gran Bretaña y Polonia, puesta a disposición de la OTAN para desplegarla en breve plazo y ser capaz de dirigir operaciones de 3 tipos. En el ámbito terrestre, para lo que se llama la NATO Rapid Forces, NRF. En el ámbito conjunto, para formar un cuartel general conjunto, pero sobre una operación esencialmente terrestre, aunque emplearíamos elementos navales y aéreos. Y en el plano de cuerpo de ejército, para ser capaz de mandar una fuerza de hasta 50.000 soldados desplegados en cualquiera de los puntos del artículo 5, territorio de la Alianza. Y también fuera de él, pero vamos, normalmente artículo 5. Parte nacional, parte internacional, es decir, que a diario soldados de numerosos países conviven en ese cuartel, en Bétera. Mandos, cuadros de mando. Nosotros tenemos nuestra plantilla, está cercana a los 300, y nosotros tenemos aproximadamente 70, entre 65 y 70, fluctuando en las épocas del año, componentes de otros países. Tenemos desde generales hasta soldados, pero esencialmente el núcleo serían comandantes y tenientes coroneles. Bueno, pues yo creo que nos lo ha explicado perfectamente esas dos vertientes, tanto nacional e internacional, de ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Bétera y sobre todo la importancia que esté en la Comunidad Valenciana. Esto a veces no se conoce por el propio valenciano. El valenciano no, pero le aseguro que los 29 países de la OTAN sí. Curioso el dato. Sí. Verá, llevamos ya 16 años ininterrumpidos siendo cuartel general terrestre puesto al servicio de la OTAN. De tal forma que inicialmente 28 y ahora 29, porque hay un país más dentro de la Alianza, han ido pasando sucesivas veces por Bétera, han conocido Valencia, reuniones, seminarios, ejercicios, maniobras, conferencias, de tal manera que Valencia está en el pictograma de OTAN, claro que sí. Y la gente que viene destinada al cuartel general de Bétera, pues, ¿qué quiere que le diga? Habla muy bien de Bétera. Habla esencialmente bien de la comunidad autónoma porque es una zona amable para vivir, tiene calidad de vida, el clima es envidiable, sobre todo si pensamos en nuestros vecinos del norte, ¿no? Pues claro que hablan bien, tiene demanda. Bueno, pues tiene buena fama en este sentido la localidad de Bétera. Marca Valencia, marca España. Marca Valencia, marca España en este cuartel general terrestre. Hablaba de las maniobras que se llevan a cabo, bueno, pues a lo largo del año. Creo que recientemente, fue en diciembre, se llevó a cabo una maniobra destacada, importante, corríjame si me equivoco, teniente general. A finales del año pasado, parte de nuestro cuartel general estuvo apoyando un elemento de OTAN de operaciones especiales que es el Mando Conjunto de Operaciones Especiales para la Fuerza de Despliegue Rápido, NRF.
¿En qué consistió exactamente? Pues en montar un puesto de mando para ese nivel, que sería el equivalente a poder dirigir todas las operaciones especiales a nivel conjunto de la OTAN, sobre un escenario concreto, ¿no? Fue todo un éxito. Siempre. Repasando su trayectoria, teniente general, vemos que tiene gran experiencia internacional en distintas misiones como Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Afganistán, y además usted asegura, lo hemos leído recientemente en una entrevista, que está convencido de que el ejército español dio un salto cualitativo cuando se rompió la barrera del idioma. Qué importante esto, ¿no? Es el primero de los vehículos de comprensión y de comunicación, ¿no? El ejército español no es sin modestia, créame que no es sin modestia, y lo que le voy a decir es perfectamente contrastable. Es de las estructuras del Estado el que más ha evolucionado en los últimos 40 años, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Al margen de los procesos de adaptación normales al devenir del tiempo, lo ha hecho a estructuras como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea, misiones de carácter bilateral con otros países en los que el gobierno, utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta de política exterior, pues nos envía a generar determinadas capacidades en países como Mauritania, a lo mejor, o Argelia o Túnez, ¿no? Y fundamentalmente, no es quizá lo más reseñable, pero fundamentalmente se debe a la posibilidad de comunicarse. Claro. O sea, dentro de OTAN solo se habla inglés. Es decir, el vehículo ordinario es el inglés. Las órdenes se imparten en inglés, las instrucciones se imparten en inglés y el día a día es en inglés. Por lo tanto, pues coloquialmente hay que morir al palo, ¿no? Hay que dominar el inglés. Se ha convertido en un pasaporte para la presencia de Claro. España en estas misiones internacionales. Prioridad, sin duda alguna. Usted también estuvo en Zaragoza, lo comentábamos antes de entrar esta entrevista, dirigió la Academia Militar en esta ciudad, donde se forman los oficiales con criterios de liderazgo, valores científicos, humanísticos y morales. ¿Cómo recuerda esta etapa también de formación, ¿no?, más dedicada a la formación? Bueno, la recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, el estar rodeado siempre de gente joven es muy gratificante, ¿no? Fue una etapa compleja porque hubo que cambiar el plan de estudios. ¿Sí? Correspondió pues, un proceso de cambio profundo dentro de las estructuras de la enseñanza militar. Se evolucionó de la obtención de un empleo con una equivalencia universitaria a la obligatoriedad de obtener simultáneamente un título de grado y el empleo de teniente, cursando un solo plan de estudios con dos aspectos. Uno, Ingeniería de Organización Industrial, en el Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la Universidad de Zaragoza, y el plan de estudios militar cursado en la Academia General Militar. Que ahora suena esto muy bien, pero aquello fue una revolución en su momento. Claro, absoluta, de pies a cabeza, pues porque era todo ex novo, ¿no? Era crear de la nada. Novedad. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho talento por parte de la gente e ilusión. ¿Y qué valores se inculcan? Esto también es importante dentro del ejército. Pues mire, esencialmente creamos un grupo de trabajo para determinar, si era posible, concentrar el concepto valor en algunas definiciones muy concretas, ¿no? De ese grupo se extractaron 3, le podría decir muchos más, pero esos 3 eran los que en principio suponían como el elemento cardinal del que todos los demás podían desarrollarse. Eran el patriotismo, el honor y la ejemplaridad. Vale. ¿De acuerdo? Es decir, a alguien que va a detentar el monopolio del uso de la violencia no se le puede dar una capacidad como esa sin estar absolutamente seguro de que sus principios morales son inviolables. Y eso hay que directamente matizarlo en valores que son hábitos operativos buenos. Hay que aprenderlos, hay que practicarlos, son exigibles. Bueno, pues son los valores, sin duda alguna, importantísimos, que tienen que ir de la mano de esa formación que necesita el ejército. Esto ha evolucionado también en los últimos años. Hablábamos de esa revolución que en su momento supuso por su paso en Zaragoza, pero hacía falta, ¿no?, también que evolucionara la formación. En el mundo militar. La evolución es una constante, o sea, no hay nada más constante que el cambio, ¿no? Es una paradoja, pero es así. La evolución es continua y más en estructuras como las Fuerzas Armadas, que cada vez se tienen que adaptar a retos, riesgos y amenazas que son cambiantes, son multiformes. Piense usted que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo.
¿Qué formación habrá que darle a alguien para que sea capaz de desenvolverse en esos escenarios? Eso va del soldado al oficial, va a todos. El soldado a su nivel tiene la formación técnica, física y moral mejor que ha tenido nunca. Y eso se replica a nivel suboficial y se replica a nivel oficial. ¿Falta reconocimiento a los militares, teniente general? Le pregunto a los soldados, bueno, luego conforme va subiendo. Mire, no se quiere lo que no se conoce. Exacto. Así que volvemos un poco al principio, el desconocimiento. Claro, lo primero que hay que hacer es conocer. Lo primero que hay que hacer es conocer, valorar cuál es la jornada de trabajo de un soldado, cuál es su capacitación técnica para poder manipular sistemas de armas que son extraordinariamente complejos, la profesionalidad de la que hace gala cuando en misiones internacionales ni una sola vez se nos ha tenido que decir que hemos hecho algo mal, ni una sola vez se nos ha denunciado ante tribunales, etcétera, porque siempre hemos hecho lo que teníamos que hacer dentro de los límites que nos proporcionaban las reglas de enfrentamiento. Eso es muy importante saberlo. La gente tiene que saber que el soldado español es impecable en su ejecutoria, impecable. Pues falta conocimiento para poder valorarlo y reconocer ese esfuerzo también, ¿no?, que se lleva a cabo. La verdad es que conocer su trayectoria profesional es importante, pero también la parte personal. No sé si nos va a dejar el teniente general, pero tiene una afición que nos gustaría que nos contara por la montaña. Y, según los datos, es uno de los 3 deportistas que ha conquistado los polos de la Tierra. Hablamos de Polo Norte, Polo Sur y el Everest. Esto es un reto importantísimo, teniente general. Bueno, eso, éramos más jóvenes. Bueno, sí, cuéntame primero, ¿cuál fue? ¿Polo Norte? Fue el Everest, en el año 1992. Sí. La montaña siempre ha sido mi pasión, desde pequeño. Y dentro del ejército pues me enfoqué bastante hacia la montaña. De hecho, ¿sí?, esto que ve aquí, que son con muchas barritas, es que son muchos años en montaña, ¿no? En unidades de montaña. Dentro de las unidades de montaña, y con un cometido de divulgación, porque ya nos dábamos cuenta de que necesitábamos que se nos conociera fuera, se creó el Grupo Militar de Alta Montaña. Yo formé parte de ese grupo y fue realizando distintas expediciones. Antes de subir al Everest habíamos subido a otras montañas de 8.000 metros, al Sisapagma y al Nanga Parbat en concreto. Y en el año 92 pues decidimos ir al Everest y subimos al Everest. ¿Cuántos días para subir al Everest? Pues 71 días. 71 días. Elegimos una ruta distinta. No, ¿sí?, no elegimos ¿No era la habitual? No, elegimos con el riesgo que suponía aquello. Sí, que se llama una ruta por la vertiente del Kumbu, pero que se llama la Arista de los Polacos. No es el Esponó de los Ginebrinos, que es una ruta distinta. ¿Cómo se prepara una persona para subir al Everest con esa trayectoria de días por delante, claro? La preparación física es genérica, es fuerza, resistencia, pues el hecho de practicar el alpinismo, técnicamente ser sólido para que no haya problemas de peligros subjetivos, ¿no?, que dependan de uno. Eso hay que minimizarlo, ¿no? Técnicamente hay que estar preparado. Y luego, no le diré que es una tómbola, pero se le parece. El proceso de aclimatación es muy cruel. A lo mejor la persona más fuerte a priori es la que no consigue aclimatarse por encima de determinadas alturas, porque el proceso por el cual el organismo se adapta a la altura pues es paulatino. Ni a todos les ocurre ni en el mismo grado ni con la misma velocidad. Y hay gente que desgraciadamente no se aclimata. Y hay gente que no pasa de una altura en concreto. Es el conocido como mal de altura, que eso sí que es bastante conocido. Es el conocido como mal de altura. Everest, luego llegó Polo Norte o Polo Sur. Polo Sur. El cruce desde Hércules Inlet, desde la costa antártica hasta el Polo Sur geográfico. Sí. Y después Polo Norte. ¿En qué intervalos, de cuánto a cuántos años realiza estas expediciones? El Polo Sur geográfico fue de diciembre del 94 a finales de enero del 95, eso fueron 63 días, y luego el Polo Norte geográfico fue de marzo a finales de abril, de finales de febrero a finales de abril del 99. ¿Cómo recuerda estos 3 hitos importantes en su vida personal? Muy distintos. Las montañas, los 8000 son dificultades muy objetivas. Es una montaña, tiene un desnivel concreto, la climatología
no es predecible al 100%, pero es susceptible de ser estudiada, la teoría de los campamentos que se van montando y la seguridad, y se puede volver a descansar, pero eso no tiene nada que ver con una travesía polar. Una travesía polar, cuando uno empieza, no se puede parar. Hay que seguir. Claro, es que va consumiendo energía, va consumiendo víveres y no tiene tiempo extra, Vale. porque lo que se arrastra es todo lo que se necesita, es decir, la relación entre peso-supervivencia está muy ajustada, porque si no los trineos pesan una cantidad de kilos que no se pueden mover. ¿Hay algún momento que uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Se arrepiente y dan ganas de decir... El primer día. El primer día. El primer día. Según sale uno del helicóptero y se pone y nota lo que es el Ártico, por ejemplo, empieza a ver el mar abierto, empieza a ver grietas, viento, un frío atroz, humedad. Dice, ¿quién me ha mandado a mí meterme en este En lío, esto, ¿no? ¿Lo volvería a hacer? Sí, todo menos el Polo Norte. Sí, fue el más complicado. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. O sea que volvería al Polo Sur y al volvería, Everest. y volvería al Everest. Bueno, ya no, volvería, subir ya no lo creo. Pero... Bueno, pues su afición por la montaña y estos 3 hitos me imagino que lo ha aplicado también a su vida militar, a su trayectoria. Claro, al final... Todo va a estar relacionado, ¿no? Estamos en un proceso de formación constante, ¿no? El hecho, quizá la montaña o quizá las travesías polares son muy introspectivas, en el sentido de que hay muy pocas posibilidades de comunicación, son muy con los demás, Sí. Y entonces da mucho tiempo para pensar en la esencia de las cosas, ¿no? En cómo vive uno lo que hace, por qué lo hace, da tiempo para plantearse muchos interrogantes, y yo creo que contribuye a dar solidez al carácter, ¿no? A dar una forma definida y sobre todo a tener ganas de contarlo cuando te lo preguntan. Decir, ¿y tú por qué hacías estas cosas? Pues porque quería, ¿no? Porque me gustaban, porque creía que podía. Bueno, pues retos importantes, me imagino. La parte más personal, la parte de afición de la montaña que hemos querido conocer también, porque no todo el mundo puede decir que ha llegado a estos 3 sitios. Sí lo ha hecho nuestro invitado, Teniente General Gan. Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera. Ahora, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en el cuartel? ¿Qué se está preparando? Pues ahora estamos preparando nuestra evaluación como cuerpo de ejército de despliegue rápido OTAN. Vale. Tendremos un ejercicio de validación, ya lo hemos empezado. La parte esencial de ese ejercicio se va a desarrollar a lo largo del mes de mayo en Chinchilla y entonces tendremos la evaluación. Pero para que se haga una idea, ese ejercicio empezó a desarrollarse todo el proceso el 1 de enero. Caray. Y acabará a finales de mayo. De mayo. Es decir, o sea que la gente está trabajando en eso. En esto. Este es el objetivo, esta es la misión. ¿Cuántas personas en esta misión aproximadamente? Todo el cuartel general. Todo el cuartel, que hablamos de unas... Cerca de 300. 300 personas dirigidos por... De cuartel general, de cuartel general. De planeadores. ¿Vale? Si añadimos CIS, policía militar, etcétera, nos iríamos a los 2000. Ah, caray. Bueno, pues es un número importante y elevado. Estaremos pendientes de lo que pase. ¿Trasciende esto? Sí. Incluso haremos notas de prensa, les explicaremos dónde estamos y qué hacemos y daremos los resultados, claro. Ajá. Acercar el mundo militar a la sociedad civil. Quizás este es el reto y esto se consigue a veces, muchos años se ha hecho así, con las fallas. Porque hay un acto muy bonito, yo no sé si le han hablado de él, lo conoce, me decía, me confesaba antes de entrar que algún que otro vídeo ha visto. Hablamos de la falla de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Sí, así es. ¿Qué le han contado? Pues me han contado cuál es la esencia del acto. Vale. El acto es entrar en lo más profundo del pueblo valenciano, que es el concepto de la falla, Vale. y con todo lo que conlleva, desde la plantá hasta la cremá. Muy bien. Y todo lo que la rodea, toda la parte de ese ambiente tan específico y tan colorista que son las cortes falleras, que son las falleras mayores, las falleras infantiles, y todo eso, hacerlo de tal forma que con el aforo máximo que dispone el acuartelamiento donde lo hacemos, permita que el mayor número de gente lo pueda ver, ¿no? Comparta ese día con nosotros. Mezclamos literalmente una ceremonia puramente militar, una formación, un acto a los caídos, con un acto que es, pues que yo creo que tiene mucha raigambre y que es eso y un poco de pólvora, ¿verdad? Que es lo que les gusta a ustedes, es la esencia de esas que sea fallas, todo un éxito, de esas ¿no? fiestas.
el dónde en un cuartel muy especial de Valencia, céntrico, en el Paseo de la Alameda. El Paseo de la Alameda, el acuartelamiento de San Juan de Ribera. Con mucha historia, además, este acuartelamiento. Pues muchísima, y toda vinculada a la ciudad de Valencia. Recuerden que hay una falla que se llama de Zapadores, y es porque es de un antiguo cuartel de zapadores que existía aquí. Ah, es cierto, es verdad. Bueno, pues este dato no lo sabíamos, siempre se aprende algo nuevo. Será el 8 de marzo este acto, falla de Fuerzas Armadas y Guardia Civil, con esa falla, con ese desfile militar, ¿no?, que también nos gusta a los ciudadanos. Sí, sí, hay una parada militar. Bueno, pues importante sin duda alguna. Porque yo le preguntaba esto porque sigue siendo esa asignatura pendiente. Con este tipo de actos se acerca más el mundo militar a la sociedad civil. ¿Qué se puede hacer para mejorar este acercamiento? ¿Queda mucho todavía? ¿Sigue siendo la asignatura pendiente? Yo creo que sí, pero además la aproximación tiene que ser sin complejos. Y el que sea sin complejos es que no hay que manipular los conceptos. En todos los países del mundo, la educación contempla el conocimiento de los elementos esenciales del Estado, que es, en concreto estamos hablando de la seguridad. Conoce a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y conocen a sus fuerzas armadas. Lo hacen pues a través de conferencias divulgativas que se dan en los colegios, a través de determinadas asignaturas que se cursan, porque al final las Fuerzas Armadas son solo una herramienta. El concepto del que se habla es la seguridad nacional. Y la seguridad nacional es la que permite que una sociedad pueda ser libre, democrática, desarrollarse en paz y tener oportunidades. Sin seguridad no existe ninguna posibilidad. Bueno, pues a través de la educación da la clave para que se produzca ese acercamiento que hace falta. Teniente General, ¿cuáles son sus retos de futuro? Llegó hace prácticamente en mayo aquí a la ciudad, a ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad, bueno, pues con una misión clara. Desde que se va a cumplir ese año, ¿cómo valora su cargo aquí en la Comunidad Valenciana y sobre todo de futuro? ¿Cuáles son esos retos que quedan? Pues tenemos dos. Desde ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad español, asume este año el mando de presencia y vigilancia terrestre, es decir, desde aquí se van a coordinar todas las acciones que tienen que ver con el conocimiento de la frontera exterior del Estado. Toda. Fronteras terrestres. Vale. De tal manera que bueno, tendremos una conciencia situacional de todo lo que pasa a lo largo y ancho de nuestra geografía, referido pues, a esas zonas donde quizá exista algún riesgo o riesgo definido, ¿no? Y desde el punto de vista OTAN, pues tengo que sacar adelante ese cuartel general de Cuerpo de Ejército y nada más hacerlo, tengo que ser capaz de generar una nueva capacidad de flexibilidad y adaptación a una nueva estructura de OTAN que se está generando ahora mismo. Va a cambiar la estructura de mandos y ese cambio dentro de la estructura de mandos arrastrará a la estructura de fuerzas a la que pertenece el NRDC. Así que cuando sepamos cuál es el cambio habrá que orientarse hacia allí. No se sabe, se sabe que va a haber este cambio en la OTAN, pero no de qué manera, no el cómo. ¿Así? ¿Y por qué este cambio? Pues porque la OTAN también se adapta. También se adapta. Piense que OTAN ha evolucionado a través de los sucesivos conceptos estratégicos. En los dos últimos, en la cumbre de Gales y en la cumbre de Varsovia, se habla de 360 grados. Antes OTAN solo tenía una visión clara de lo que era artículo 5. Artículo 5 es países miembros de la OTAN, territorios soberanos, ¿no? Ha habido operaciones no artículo 5, como por ejemplo parte de lo que se ha hecho en Afganistán. Pero decididamente estábamos pensando en eso y ahora estamos pensando en esos 360 grados que lo que quiere decir es el sur, ese sur, ese Mediterráneo que es una cuenca ahora muy complicada, con países ribereños al sur que necesitan estabilizarse, que necesitan desarrollarse, con países que están por debajo de ellos que les están presionando demográficamente desde el punto de vista del terrorismo y de los ilícitos, flujos ilícitos, etc. Eso es lo que hacia ahí está evolucionando OTAN. Hacía falta esta adaptación también, ¿no? Sí, porque es seguridad, es esa seguridad global, ¿no? De la que hablaba. ¿Le preocupa este cambio y cómo se va a adaptar? Me ocupa. De momento me ocupa. Cuando vea cuál es la nueva estructura de mandos y cuáles son la concreción de para qué esa estructura de mandos se crea, entonces empezaremos a ver cómo encajamos mejor. Bueno, pues interesante, sin duda alguna, esos retos. Llegó con una misión clara en este cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Vetra, en su base nacional, como nos explicaba, internacional,
¿cuál es la que le atrae más o le ocupa más al teniente general GAN? No me puede atraer y ocupar ninguna más que la otra. No, yo los dos van a la par. Soy jefe de los 2 cuarteles generales, luego... Pero tiene más actividad quizás la internacional, pregunto. La actividad internacional es muy demandante, porque hay muchas reuniones, hay videoconferencias, pero la actividad nacional es indispensable porque es al fin y al cabo, al margen de que nosotros pertenezcamos a la OTAN y seamos unos socios leales, ¿vale? Nos debemos a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad. Nuestro problema es resolver los problemas de casa. Teniendo los problemas de casa bien resueltos, somos capaces de ayudar a quien lo necesite, donde lo necesite. Muy bien. Pues seguiríamos hablando con nuestro invitado especial. Le agradecemos que haya hecho un hueco en su apretada agenda. Por cierto, hablábamos de esa falla de Fuerzas Armadas. Va a estar viviendo como un ciudadano más, dentro de lo que le permita la agenda, las fiestas más importantes de la ciudad. Creo que va a ir a una mascleta, ¿no? Me decía anteriormente. Así es, procuraré todo lo que sea señalado, procuraré no perderme. Esto es importante. Y asistir por primera vez a presidir esa falla de Fuerzas Armadas. ¿Cómo invitaría a los valencianos para que nos acercáramos a este acto? Es una manera también, ¿no?, de conocer a las Fuerzas Armadas. Pues les diría que la singularidad es que verán cosas, además de las que conocen perfectamente y dominan, dentro de lo modesto de nuestra falla, la verán en un entorno en que es difícil verla. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Teniente General, por haber estado esta noche con nosotros y sobre todo por habernos acercado a ese cuartel general terrestre de alta disponibilidad que tenemos tan cerquita y que a veces no sabemos valorarlo por la falta de conocimiento. Gracias, lo esperamos pronto en otro programa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Así terminamos hoy programa especial en 7 Televalencia en Agora. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Esto es 7 Televalencia, mañana con otro tema de actualidad. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.